Buenos días, mis hermanos. En esta mañana vamos a estudiar un tema que tal vez nosotros ya lo sabemos. Sin embargo, es muy importante repetirlo cada vez y todas las veces que se pueda en la iglesia. Y repetirlo tal vez todos los días en cada uno de nosotros. Primeramente podemos ver, mis hermanos, que la iglesia de Cristo está pasando en estos momentos por un periodo cual hay muchas innovaciones, las cuales están afectando más y más del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todo esto, mis hermanos, sabemos que hay hermanos y existen hermanos que quieren cumplir con la voluntad del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una visión en nuestra mente, ¿verdad? Tenemos una visión a cumplir en nuestras vidas. También tenemos una visión para nuestros hijos, nuestra familia, que queremos que ellos cumplan. Pero en esta mañana me gustaría que me acompañaran a entrar al tema de hoy. ¿Cuál es? La visión de la iglesia. Primeramente, quisiera que nos pusiéramos una pregunta en nuestras mentes en esta mañana. ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Bueno, déjenme decirle que ya Cristo nos dejó dicho por medio de las Escrituras cuál debe de ser nuestra visión como cristianos. Si gustan acompañarme, mis hermanos, ahí a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, vemos cómo es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo estableció a los apóstoles. Pero también esa gran comisión debe de ser la visión de nosotros como iglesia. Debe ser nuestra visión para seguir adelante. Dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primeramente, mis hermanos, de aquí de estos versículos vamos a sacar el tema de hoy. El primer punto de hoy es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos nosotros como cristianos que salir y predicar el Evangelio de Cristo, Marcos 16, 15. ¿Y cuál es el Evangelio, hermanos? El Evangelio todos lo conocemos, los que estamos aquí ahora. Es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si gustan acompañarme ahí a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, el apóstol Pablo está hablando aquí en versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que sabemos esto, mis hermanos, ¿quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo para nosotros? Bueno, podemos ver un gran ejemplo de un discípulo que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Ese discípulo, mis hermanos, que tenemos como ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, con sus propias palabras, nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Cuántos de nosotros realmente somos discípulos de Cristo? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos salido a buscar discípulos para Cristo? Y no estoy hablando nada más, mis hermanos, en horarios de campañas, a tocar puertas. No estoy hablando nada más cuando nos vamos a juntar en la congregación todos los hermanos, sino un vivir. Dice aquí Pablo: para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo quiere decir que nosotros tenemos que buscar discípulos en todas partes, donde quiera que andemos. Tenemos que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el empezar la visión de la iglesia.
¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, podemos decir que somos discípulos de Cristo? Tenemos que ponernos esto en mente. Tenemos que tomar el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con este mandamiento de ir y predicar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros tenemos la misma visión de Cristo, la misma visión del apóstol Pablo? Aquí, mis hermanos, no vemos que dice que ir y predicar el Evangelio nada más en el púlpito. Ir y predicar el Evangelio nada más a los hermanos. Esa no es la misión, esa no es la visión de Cristo. Esa no es la visión de Dios. Esa no es el establecimiento que se ha puesto en las Escrituras. Tenemos que salir y predicar el Evangelio. Tenemos que buscar más almas para el Señor. Por consiguiente, mis hermanos, el segundo punto es de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué es el bautismo? Bueno, todos sabemos, el bautismo es ser sumergidos en agua. Esa es la muerte, sepultura y resurrección. Es la muerte y sepultura y resurrección de cada uno de nosotros. Dejar el viejo hombre y salir como el nuevo hombre. Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Al ir y salir y predicar el Evangelio y buscar discípulos, tenemos que estar seguros que les estamos predicando el Evangelio de Cristo. De esta misma manera, hermanos, que nosotros salimos a predicar el Evangelio, también nos debe de preocupar el salvar las almas, salvar a las personas. Esa es la visión que tenemos que tener nosotros como iglesia. Tenemos que preocuparnos por las personas. Tenemos que llegar al punto de predicar el Evangelio, que cada persona debe de acercarnos a nosotros y decirnos, como le dijeron a Pedro, ahí en 1 Pedro 2:37 y 38, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Tenemos que tener la respuesta nosotros, arrepentidos y bautizarse en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, para el perdón de sus pecados. Esa debe de ser nuestra visión como iglesia: salvar almas, predicar el Evangelio, buscar discípulos. Pero también, mis hermanos, así como nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas partes, y bautizarlos para el perdón de sus pecados. Nuestro deber, nuestra visión como la iglesia debe de ser enseñar a guardar todo el concepto de Dios. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hermanos y a las personas a guardar todo lo que es el concepto de Dios. Lo más grande es de enseñar a los hermanos a guardar todo lo que se nos ha mandado de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el concepto de Dios. No quitarle ni añadirle, sino enseñar lo que está en las Sagradas Escrituras, la sana doctrina, y todos uno. Tenemos que presentarnos todos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, mis hermanos. Que usamos la palabra para bien, ¿verdad? Que usamos la palabra de verdad, enseñando a guardar todo el mandamiento, todo el concepto. Segunda de Timoteo 2:15. Hermanos, nosotros como cristianos, tal vez ya como predicadores aquí, estamos enseñando todo el concepto de Dios. Estamos enseñando todo lo que Dios quiere en las congregaciones donde nosotros estamos predicando. Recuerden que esta es la visión de cada uno de nosotros como iglesia que tenemos que tener: la salvación de las almas. Estamos procurando nosotros que nuestros hermanos no se desvíen de la verdad. Estamos preparándolos para todos los falsos maestros. Nosotros, hermanos, tenemos que tener en mente que la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo estableció, esa debe ser la visión de cada uno de nosotros como cristianos: ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también tenemos que enseñarles a guardar todo lo que se nos ha legado, todo lo que se nos ha mandado por nuestro Señor Jesucristo.
Tenemos que despertar, hermanos. Tenemos que tener la misma visión que la cabeza del cuerpo tiene, que es Cristo. Nuevamente, mis hermanos, la pregunta es, para concluir, ¿cuál es la visión de la iglesia? La visión de la iglesia es hacer la voluntad de Dios y cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para nuestra salvación y también para procurar la salvación de todo aquel que quiere obtener la salvación, de todo aquel que nos rodea. Tenemos que recordar que si no estamos haciendo realmente nosotros lo que tenemos que hacer, no tenemos la misma visión que tiene nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner esto en mente, hermanos. Hay que tenerlo en mente y no nada más tenerlo en mente, sino hay que practicarlo. Llévese en mente cuál es la visión que tiene usted como cristiano. Si es la misma que tiene Cristo y es la misma que está establecida aquí como la gran comisión, adelante. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Que el Señor los bendiga.